Hechos capítulo número 5, hermanos, por favor. Siempre me gusta predicar en los primeros servicios de las 10, casi nunca en el de las 12, porque de los de las 12 me hacen renegar, hermanos, que llegan tarde, mejor los de las 10 son más fieles. Hechos capítulo 5, hermanos, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a tocar un texto, hermanos, que muy raras veces, hermanos, se ha tocado en púlpitos contemporáneos y muy raras veces he escuchado sermones de este pasaje, así que decidí animarme a predicar de este mensaje. Hechos capítulo 5, por favor, versículo 1 al 11. Por favor, hermanos, pongamos mucha atención. El contenido del mensaje es muy serio, así que espero que usted tome mucha atención al mensaje de esta tarde. Dice Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, vamos a leer todos juntos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Trajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, sin duda alguna, Padre, yo soy indigno, ni siquiera merecedor de poder compartir, Señor, semejante pasaje, semejante mensaje. Yo creo que si todos nos ponemos bajo el escrutinio de tu palabra, vamos a ser hallados faltos. Y este pasaje en particular nos enseña que tú no has cambiado, que el pecado para ti no puede ser intrascendente, no importa qué pecado sea, no importa qué pecado nosotros estemos batallando, cualquier pecado, Señor, cualquier violación a tu ley, por muy mínima ante los ojos del hombre, para ti es seria y severa. Yo te pido, Señor, que hables a nuestra vida. Yo te pido que tú hables a nuestro corazón y que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús te pido la llenura, la plenitud y la guía del Espíritu Santo para hablarle a tu pueblo, Señor. Esta es tu iglesia comprada con tu propia sangre y esta es tu palabra, Señor. Y que ellos puedan entender, aplicar, amar, vivir, aplicar tu palabra, Señor, en su vida diaria. Pero que también nos ayudes a meditar y examinar nuestro caminar diario. Lo que los hombres no pueden ver, lo que el hombre no conoce, tú lo sabes todo. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Uno de los conceptos más terribles, hermanos, en la iglesia moderna, uno de las plagas más grandes en la iglesia, sin duda alguna, es la teología liberal. Los liberales son una plaga para la iglesia porque el movimiento liberal enseña que vivir en la gracia es vivir una vida en un libertinaje total. Como ya estamos en la gracia, dicen ellos, hay que vivir como se nos dé la gana porque ya estamos en la gracia.
porque todos nuestros pecados ya fueron pagados, dicen los liberales, así que podemos vivir de la manera en la que nosotros queramos vivir. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, dicen ellos. Pero cuando vemos, hermanos, este tipo de pasajes, sobre todo, entienda esto, no estamos en un texto del Antiguo Testamento. Para que los liberales dijeran, es que era en el Antiguo Testamento. No, estamos viendo un texto en el Nuevo Testamento. Cristo ya había pagado el sacrificio en la cruz del Calvario, ya había muerto, ya había resucitado y ya había ascendido. Y la obra del Espíritu Santo empezaba. Si le pueden bajar un poquito, hermanos, porque ya saben que ahorita me vuelvo loco, empiezo a gritar y a patear y a aventar las cosas y los voy a aturdir a los que ya están sorditos. Gracias, hermano. A los viejitos, más bien. Pero este pasaje, hermanos, estaba en el Nuevo Testamento. No es el periodo teocrático. Este es el periodo de la iglesia. Este es el Espíritu Santo ya operando en la iglesia formalmente. Y vemos una de las acciones de Dios muy similar a las que veíamos en el Antiguo Testamento. Lo vimos con Acán, lo vimos con Coré, lo vimos con Saúl y lo hemos visto con muchos personajes a lo largo del Antiguo Testamento, cómo Dios aplicó un juicio directo contra un pueblo rebelde. Pero ahora vemos a Dios obrando en un matrimonio de una iglesia. Aquí Israel ya salió de Egipto, aquí ya no está la ley mosaica de por medio para que dijeran los liberales, es que si desobedecía la ley de Dios, Dios era ira en el Antiguo Testamento, ahora Dios es amor en el Nuevo Testamento. No, hermanos, Dios sigue siendo el mismo, santo, amoroso y justo a la vez. Él no cambia, hermanos. Y en este pasaje en particular vamos a dar cuenta, hermanos, que Ananías y Zafira cometieron un pecado que ante los ojos morales, ante los ojos de cualquiera de nosotros diríamos, pues no es tan grave como a lo mejor lo que David hizo. Podríamos pensar que este pecado no es tan grave como lo que Acán hizo. Podríamos pensar a la vista de la percepción humana que este pecado que ellos cometieron es muy sencillo o es algo que, pues sustraer el precio de tu propia heredad, pues no es algo tan importante como si lo hubieran encontrado a Ananías cometiendo un acto de adulterio. Pero mis hermanos, quiero que usted vea lo que dice Santiago capítulo 2 verso 10. Acompáñeme por favor ahí a Santiago 2:10 rápidamente. Si usted aquí está pensando y está sentado en las bancas de esta iglesia pensando que hay pecados más grandes para Dios o pecados que Dios castigue más severamente que otros, vamos a ver lo que nos dice Santiago en el capítulo 2 versículo número 10, pero vamos a leer desde el versículo número 9, por favor. Dice así: pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley. ¿Como qué, mis hermanos? Como transgresores. Nota el 10, hermanos: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en qué, mis hermanos? En un punto. ¿Qué sucede con esa persona? Se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho, ¿qué, mis hermanos? Transgresor de la ley. Aquí estamos dándonos cuenta que la ley, hermanos, la ley es una unidad total. No hay un mandamiento para Dios más importante o más severo que otros. Toda infracción de la ley, todo pecado, toda desobediencia a la ley de Dios se castiga para Dios de la misma manera. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de entender. Que por la gracia de Dios hemos sido perdonados por su sangre, que por la gracia de Dios fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero que todo pecado, hermanos, que nosotros podamos seguir manteniendo escondido en nuestro haber es igual de dañino que cualquier otro pecado. Para Dios todos los pecados son exactamente lo mismo. La paga del pecado es muerte.
Aquí no existen pecados capitales, pecados mortales, pecados sencillos, mentiritas blancas. Para Dios, hermanos, el pecado es igual de abominable. Llámale como le llames, sea el que sea. Para Dios cualquier pecado es digno de ser castigado. En el libro de Hechos 5, hermanos, vemos una historia muy interesante, hermanos, porque esta parejita, hermanos, este matrimonio, Ananías y Zafira, eran una parejita que ya estaban dentro de la iglesia primitiva, se reunían ahí, compartían tiempo ahí, hermanos, en esta iglesia, y lamentablemente, hermanos, decidieron hacer algo que el Señor no iba a pasar por alto. Ahora, antes de entrar de lleno al mensaje, quiero mencionar y aclarar una cosa, hermanos. Todos nosotros tenemos una lucha con el pecado hasta el día de nuestra muerte. Cada uno de nosotros vamos a batallar con el pecado hasta el día de nuestra muerte. Yo no sé cuál sea el pecado con el cual usted ahorita está luchando. Yo no sé cuál sea ese pecado con el cual ahorita esté batallando. Pero el pecado de Ananías y Zafira, hermanos, era un pecado, hermanos, que estaba erradicado en ellos y que tarde o temprano terminó saliendo a la luz, como muchos de los pecados que hay en nuestro haber todavía, hermanos. Y lamentablemente, si nos descuidamos, o lamentablemente si no tenemos un conocimiento claro del Señor, van a terminar esos pecados saliendo a la luz. Y quiero aclarar una cosa, entrando de lleno, y resaltar esto, hermanos. No hay nada oculto que no haya de saberse. No hay nada que usted ahorita en este momento esté haciendo en la oscuridad que Dios no lo vaya a traer a la luz el día de mañana. Lo peor de eso, hermanos, es que cuando Dios lo tiene que sacar a la luz, muchas veces ya no es para perdonarlo, muchas veces ya es para enjuiciarlo. Porque Dios, a diferencia del ser humano, conoce nuestros pecados desde el momento de su concepción. Porque dice el salmista David: antes de que yo hable, tú ya sabes lo que voy a decir. Porque Él conoce las intenciones del corazón. Y es en ese momento cuando nosotros sabemos que hay algo en nuestro haber que nos debe de llevar al arrepentimiento, nos debe de llevar a pedirle al Señor que nos perdone, que nos dé la gracia para seguir adelante. Pero cuando alguien lo está realizando a escondidas, a sabiendas de, y Dios lo tiene que sacar a la luz, muchas veces ya no es para perdonarlo, es para juzgarlo, para avergonzarlo o para que pase por un proceso de disciplina. Vemos en la Biblia personajes que escondieron sus pecados y Dios los terminó sacando a la luz para recibir sentencia. David escondió su pecado, Dios lo sacó a la luz y Dios le dio una, ¿qué, hermanos? Sentencia. Tú lo hiciste en secreto, delante de ti lo harán tus hijos en público. Acán escondió el lingote de oro, el manto babilónico, en su campamento, mandó Josué llamarlos a todos y salió la familia. ¿Y qué pasó con Acán? Fue juzgado junto con su familia y murieron en ese día. Y tú puedes ver cada personaje en la Biblia, cuando Dios ha tenido que sacar adelante sus pecados, es para un juicio, hermanos. Y Ananías y Zafira no fueron la excepción. Vámonos al Nuevo Testamento, ahorita vamos a ver a Ananías y Zafira, por eso no quiero profundizar aquí. ¿Te acuerdas del muchacho que tenía a su madrastra por mujer? Un pecado de incesto, dijo Pablo en 1 Corintios 5, un pecado cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, ese pecado salió a la luz. Pablo se enteró de alguna manera, alguien le dijo a Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué fue ahí, hermanos? Juicio y disciplina. Cuando Dios saca los pecados a la luz es para ejercer juicio y disciplina. Así que, mis hermanos, yo quiero animarles a todos ustedes. Y yo no conozco, gracias a Dios, no conozco a fondo cuáles son las luchas de muchos de ustedes. Lo que sí sé es que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y que si hoy usted se rinde al Señor en un arrepentimiento genuino, Dios perdona, hermano, y restaura. Pero si usted quiere persistir ocultándolo, Dios es experto en sacar trapitos al sol sin contemplación alguna. Tú puedes jugar con una iglesia, tú puedes jugar con un pastor, tú puedes jugar con una institución, tú no puedes jugar con Dios. Tú no puedes jugar con su santidad. Vamos a entrar de lleno, hermanos, a nuestro pasaje y vamos a ver, en primer lugar, la primera escena,
el pecado de Ananías y Zafira. Vamos a entender qué hicieron estos dos, Ananías y Zafira. Versículo 1, por favor, el verso 2, acompáñenme y sígame con su vista. ¿Sí están aquí, hermanos, despiertos? Tengo 2 domingos, 2 semanas seguidas que no he predicado, así que me puedo ir de largo, tengo el permiso del Señor para irme de largo. No es cierto, hermano. Primera Hechos 5, 1 al 2, sígame por favor con su vista. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad o una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí estamos viendo el pecado que Lucas nos describe inmediatamente. Un hombre llamado Ananías y tenía una esposa, Zafira, y ambos tenían en su poder una propiedad. Ellos eran dueños de vamos a decirle una casa o un terreno, para que usted lo pueda entender mejor. Ahora, quiero quitar inmediatamente el pensamiento o la interpretación incorrecta que le han dado a Hechos capítulo 5. Porque el pecado de Ananías, hermanos, no es... Espérenme. Vaya con el Señor, hijito mío. Porque el pecado de Ananías y Zafira no es que hayan sustraído tanto el precio de la heredad. Algunos de las doctrinas de la prosperidad dicen, ya ven, porque no dan al Señor su diezmo y sus ofrendas, Dios los castiga como Ananías y Zafira. No, hermanos, ese no es el pecado que Ananías y Zafira cometieron. Era su propiedad. Ellos tenían el derecho de darla o no darla si no hubieran querido, porque nadie los estaba obligando a que dieran esa propiedad. Quiero que me acompañes, hermanos, para entender contexto. Hechos capítulo 2. Quiero que veas cómo era el desarrollo de la iglesia en sus comienzos. Para poder interpretar este texto, hermanos, hay que ir al contexto y ver por qué el pecado de Ananías y Zafira se agravó, en qué momento y qué situación. ¿Qué fue lo que el Señor vio como pecaminoso? Vamos a Hechos capítulo 2. Versículo 43. Quiero que usted vea aquí en el contexto 2 del capítulo 1 al 42. El apóstol Pedro ha predicado en el Pentecostés. Recuerdas que empezaron a predicar el evangelio, otros les estaban oyendo en su lengua. Pedro empieza a predicar, les habla de Jesucristo como el Salvador que había de venir, al que habían crucificado los judíos, y ese día se convirtieron a Cristo más de 3,000 personas y fueron bautizadas. Ese es el contexto. La iglesia empieza a comenzar, ya no son 120, la iglesia empieza a multiplicarse. Vea el versículo número 42. Aquí nos habla del comienzo de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vea el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La iglesia comienza a tener unidad entre ellos. Empiezan a aprender la doctrina, empiezan a aprender de la escritura y empiezan a tener koinonía, comunión unos con otros. Esta comunión, esta unidad los llevó a no sentirse dueños de sus propias cosas, sino a la necesidad de compartirlas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos, ¿qué, hermanos? Según la necesidad de cada uno. Es interesante ver que a lo largo de la escritura, uno de los distintivos de un verdadero creyente es la generosidad y la misericordia. Por ejemplo, Santiago, cuando habla de la fe sin obras es muerta, en ese ejemplo dice, si un hermano viene desnudo a ti y tú tienes en tu mano que darle, le dices, ven en paz, Dios te bendiga, sáciate y come, ¿cómo puedes decir que entonces el amor de Dios mora en ti? Lo dice también el apóstol Juan. O sea, era muy evidente o era un distintivo de un verdadero creyente para la iglesia primitiva, la generosidad y la misericordia.
¿Recuerdas a Pablo despidiéndose en Mileto? Recuerden lo que el Señor Jesús nos enseñó: bienaventurado es más dar que recibir. Recuerden que yo me he dado a ustedes, yo no les he quitado a ustedes. Y Pablo en el Hechos 15, cuando va con Tito y Bernabé a su viaje misionero, Pedro, Juan y Jacobo le dicen: hey, nomás acuérdense de los pobres. Es decir, era algo muy habitual en la iglesia primitiva el despojarse de sus propios bienes para suplir las necesidades de aquellas personas que no tenían absolutamente nada, porque eso era un distintivo del creyente. Hermanos, es un distintivo del Espíritu Santo. La misericordia es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es parte, hermanos, de nuestro nuevo nacimiento. Dice Pablo en Efesios 4 que debemos de ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros como el Señor nos perdonó a nosotros en Cristo. Nunca los distintivos de un cristiano han sido su ropa, nunca los distintivos de un cristiano ha sido ni siquiera su léxico, sino su manera de vivir y su manera de tratar a otros. Cuando Jesús iba a ascender, les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y la iglesia lo empezó a practicar. Veían la necesidad y decían: vamos a hacer algo, y empezaban a despojarse de sus propiedades. Era algo muy habitual. Vamos por favor a Hechos capítulo 4, verso 32. Entonces esta es la práctica de la iglesia. Compartían el alimento unos con otros. Si había alguien acaudalado, vendía sus cosas y lo daba al que no tenía nada. O llevaban comidas al templo. Muchas veces dicen por ahí Justo González que en la iglesia primitiva se reunían y compartían el alimento después de los horarios de los servicios. Es decir, que era una unidad muy grande, era una relación muy estrecha. Hechos capítulo 4, 32 al 36. Sígame por favor. Vemos aquí otra vez el desarrollo de la iglesia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira qué tremenda iglesia, hermanos. El Espíritu Santo estaba haciendo algo maravilloso en esta gente. Ahora recuerda tú, hermanos, judíos y gentiles no se trataban entre sí. Y ahora ves judíos y gentiles tratándose entre sí. Esto es un milagro, esto es maravilloso, esto es sorprendente. Imagínate un judío que veía a un samaritano como un perro y a los gentiles como otro perro, ahora convivir juntos, y el judío despojándose de sus bienes, dándole al samaritano y dándole a un griego. Qué interesante, hermanos. Esto es maravilloso lo que está sucediendo en la iglesia primitiva. Sin duda esto es el Espíritu Santo haciendo esto en la vida de un verdadero creyente. Note lo que dice el versículo número 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hay que notar, hermanos, que no está diciendo la Biblia que fueron obligados. Ellos fueron movidos a la necesidad de sus hermanos, vender sus propiedades, vender sus bienes. Les daban el costo o el precio que había adquirido por su tierra, y todo el dinero lo traían a los apóstoles para que ellos lo administraran y lo repartieran equitativamente entre las personas que no tenían nada de posesiones. Wow, hermanos, esto es algo maravilloso en la iglesia. Y versículo 36 ahora nos habla de un hombre muy conocido, usted lo va a ver mucho en Hechos. Entonces José, a quien no estos José, hermanos, no, sino José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la trajo, la vendió por el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora vemos el ejemplo de un hombre llamado Bernabé. Bernabé, conocido como el hijo de consolación, un hombre que lo vamos a ver en Hechos muy pocas veces, su personalidad. Pero ese fue aquel Bernabé que cuando Pablo no se quiso llevar a Juan Marcos, Bernabé lo cobijó, lo trajo y se lo llevó. Ya no nos dice la escritura más qué pasó con ellos, pero ahora vemos al anciano Pablo en 2 Timoteo diciéndole a Timoteo: tráete a Marcos porque me es
útil. O sea, vemos en Bernabé detallitos de su carácter, de sus rasgos. Un hombre misericordioso, un hombre atento, quizá un hombre que constreñido en su corazón de ver la necesidad. Y este hombre dice: yo también le entro, yo también quiero ser parte de esta bendición. Vende sus propiedades y le dice: tengan Pedro, Jacobo, Juan, aquí está mi parte, aquí está mi dinero, repártanla, acabemos con la pobreza. Somos hermanos en Cristo. No puedo decir que amo a Dios si mi hermano no tiene que comer. Tenían esta distinción en ellos. Pero hay un pecado, hermanos, al que yo le tengo mucho miedo. Y aquí vamos a encontrar varios pecados en Ananías y Zafira, uno amontonado arriba de otro con un pecado madre. Pero no hay nada peor que ver a una persona que quiera hacer las cosas por envidia. No hay nada peor que una persona que anhela, no solo anhela, sino que es tanto su afán de querer tener lo que otros tienen, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de recibir un poco de atención y de aplausos. Es un pecado, la envidia, aunque para muchos dicen, pecado. No, hermano, es un pecado terrible y destructivo. Nota el versículo 5:1, cómo empieza. Pero, me voy a ir de esta iglesia, pastor, porque en esta iglesia todos son, hasta en las mejores iglesias siempre hay un pero. Pero cierto hombre. ¿Qué diferencia del hijo de consolación a este? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ellos vendieron una heredad. Todo va bien. Ananías y Zafira, yo creo que dijeron: ¿cómo ves, amor? ¿Lo vendemos? Vamos a venderla entonces. Vamos a darlo, vamos a hacer. Mira, Bernabé, wow, Bernabé vive a un lado de nosotros. ¿Ya viste a Bernabé la tierra que tiene? Tiene una bonita casa como la nuestra, pero Bernabé ya la dio. Mira cómo la gente quiere a Bernabé. Mira cómo los hermanos se acercan. Mira, Pedro le dijo a Bernabé: gracias, Bernabé, por tu generosidad. Ya vieron al hermano Bernabé cómo es generoso. Y Ananías y Zafira dijeron: vamos a hacerlo también nosotros. ¿Cómo ves? Sí, pues vamos a venderla también nosotros. Pero, versículo 2, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. A ver, hermanos, nadie obligó a Ananías y a Zafira a vender su tierra. No estuvo Pedro en un púlpito legalista diciendo: el que no me traiga los diezmos no puede entrar a la iglesia. No, Pedro no hizo eso. Era voluntariamente. Ellos no estaban obligados a hacer esto. Ni esto los hacía más generosos, ni no hacerlo los hacía menos generosos. Hermanos, la generosidad no se mide en el tamaño de lo que damos, sino con el corazón con el que lo damos. Porque hasta una blanca en los ojos de Jesús fue más valioso que todos los montones de monedas que podría echar cualquier rico que cree que le sobra. Dios ve el corazón. Siempre se lo dijo a Samuel: no me unjas a estos, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre siempre mira lo que está sobre sus ojos. No, Jehová ve el corazón. Nadie había obligado a Ananías y Zafira a vender su propiedad, pero ellos lo hicieron con una intención. Ellos tenían planeado sustraer. Mira, Zafira, pues esta casa vale $1,000,000. Vamos a darles 50,000 pesos, 500,000 pesos. Y tú y yo nos quedamos con otros 500,000 pesos. No nos dice cuánto sustrajeron. Nada más dice que sustrajeron una parte. Pudo haber sido un cuarto, 3/4, la mitad del precio. No nos dice la Biblia cuánto fue, porque eso es irrelevante, porque eso es intrascendente, porque lo que Cristo va a resaltar por medio del Espíritu Santo en este pasaje, usando al escritor Lucas, es la intención del corazón que tenían Ananías y Zafira. Su propósito, hermanos, era engañar a la iglesia y hacerse pasar como personas generosas. Mire, pastor, me costó $1,000,000, cuando en realidad le costó 3 o 2. Aquí está.
Nosotros también somos como Bernabé y los demás. Nosotros también somos generosos. No como que la familia Martínez nada más. No, también la familia González debe ser generosa y debe de estar en un lugar propio en la iglesia. Tómenos a cuenta, aquí está mi terreno, aquí está el dinero de mi heredad, aquí está mi parte. Yo también merezco aplausos y reconocimientos, y que digan y que vean mi cristianismo, que vean que también somos justos, Ananías y Zafira. Dios no, el pecado que ellos hicieron no fue que dieran solo una parte de la heredad, sino la intención del corazón con la que estaban haciendo eso. Se los he repetido hasta el cansancio a mis hermanos colaboradores. Cuida las intenciones por las cuales haces las cosas. Estar detrás de este lugar es un lugar de mucha bendición. Es un lugar donde tienes cierto privilegio porque estás siendo observado. Pero si las intenciones con las que hacemos las cosas son fingidas, no creas que Dios está tomando en cuenta lo que usted está haciendo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Ahorita vi a Rigo. Ya Rigo ya parece el pastor, ya lo regaña más que yo, hermano, ¿sabe? Pero ahorita yo a Rigo darles una regañiza tipo marca Diablo. Y yo le platicaba a José, le digo, no, mi hijo, ya tiene rato que yo no lo regaño así. Pero le voy a decir por qué, hermanos. Porque el Señor me ha enseñado que yo ya no puedo estar regañando a personas que a lo mejor son un Ananías o un Zafira en la congregación. Porque las personas que son fieles lealmente, las personas que aman al Señor con genuinidad, las personas que en verdad han sido salvos, ellos solitos caminan. Mis hermanos, tú no necesitas que yo esté detrás de ti dándote un látigo para que te diga qué tienes que hacer. Eres salvo, tú eres salvo. Él te compró con su sangre preciosa. Él es tu Señor. Él es el que dio su sangre por ti. Tienes al Espíritu Santo. Yo no soy nadie para estarte diciendo lo que te tiene que hacer. Tiene que venir, tiene que llegar a las 10. Hermanos, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo sabe lo que tiene que hacer. Me decía un hombre, pastor, usted se preocupa tanto por las cabras en lugar de cuidar las ovejas. Y eso es una realidad. Así que estoy contento con esta gente que está aquí en esta mañana. Gozoso por ustedes. Pero sí quiero que aprendamos algo, hermanos, amados. A Dios nadie lo puede engañar. Ve lo que dijo David, hermanos, Salmo 139, 1 al 4. Ananías y Zafira hicieron esto pensando, nadie se va a dar cuenta. Ellos estaban siendo hipócritas, hermanos. Ese es el pecado que ellos estaban practicando, el pecado de la hipocresía. Quizá influido por envidia, probablemente, no nos dice el texto, tampoco vamos a decir afirmarlo porque el texto no lo dice. Probablemente por envidia, a ver que Bernabé sí lo hacía. Probablemente porque a lo mejor en la iglesia se estaban dando reconocimientos. Probablemente porque querían también figurar. No sabemos la razón, o quizá yo es la que pienso más contundentemente, porque avaricia es la madre de todas las desgracias en una congregación. Mira, hermanos, decía el pastor Miguel Núñez, toda la iglesia, yo he tenido en mi oficina todas las confesiones de pecados que me han hecho, pero nunca en mi vida, decía él, y en sus más de 30 años de ministerio, ha llegado una persona que me diga, pastor, yo batallo con la avaricia. Es un pecado tan silencioso. No sabemos si fue por envidia, si fue por avaricia, la Biblia no nos dice, yo creo que hay un tanto de todo, pero lo que ellos buscaban, hermanos, era solamente aparentar algo que en verdad no eran. Mira el Salmo 100, hermanos, el Salmo capítulo número, ¿qué les dije, hermanos? ¿100 qué? 39, disculpe, hermanos, ya estoy viejo. Salmo 139. Mentiro, nomás, ¿qué es lo que les, nomás por decir, nomás por tirarle al pastor, nomás pobrecito del pastor? Salmo 139, hermanos, versículo 1 al 4. Vean lo que dice David, hermanos. Y aquí sí, gracias, hermana Irma. Ahorita usted y yo, unos dorinachos se los voy a pichar. Salmo 130, el 1 al 4. Ella me quiere mucho, hermanos. Así es la hermana Irma. Me quiere más que a Jonathan. Vean lo que dice ahí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, hermano. Note que Dios nos escudriña. Dios no necesita una máquina de rayos X. Dios te ve y te conoce. Él sabe quién tú eres. Tú puedes engañar a medio mundo. Dios sabe quién eres.
Hermanos, a mí me da risa esa gente porque hasta siente fingido. No, hermanito, que Dios y la gracia lo bendiga. No, hablan con un léxico tan acá. Yo creo que el Señor diciendo, mentiroso, hipócrita. Hermanos, es en serio, Dios nos conoce. Dios nos conoce. Ve el versículo 2. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme, decir, tú sabes lo que hago en el día. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Sí, hermano, Él sabe dónde andabas ayer, Él sabe con quién platicas, Él sabe qué es lo que miras. Él no necesita entrar al navegador en incógnito. Él te ve el historial y Él conoce el corazón con el cual tú haces las cosas. Él sabe todo. No, mi amor, te prometo que, mi amor, es que de veras nada más me dieron 2 pases para la posada y pues no puedes ir tú. Él sabe que no la quieres llevar, Él sabe. Ya los vi, sí. El güero por eso no vino. Ve lo que dice el 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todavía ni siquiera, dice David, está la palabra en mi boca. Todavía ni siquiera la voy a pronunciar y Dios ya sabe lo que voy a decir. Mis hermanos, ¿tú crees que Ananías y Zafira podían engañar a Dios, hermanos? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que Ananías y Zafira estaban haciendo? ¿Sabe cuál es el pecado que Jesús trató fuertemente con los fariseos? No era que fueran fariseos, era que eran hipócritas, fingían, aparentaban ser lo que en realidad no eran. Eran sepulcros blanqueados, dijo Cristo. Ustedes están muertos, pero se visten como vivos. Ustedes tienen maldad en su corazón. Tú, fariseo, que dices que vas a la casa de las viudas a orar porque te interesa la vida de la viuda. No, tú le vas a robar, tú le vas a despojar. Tú vas para que la viuda te entregue lo que tiene. Fariseo, eres un mentiroso. Ustedes se muestran ante la sociedad como personas justas, pero con un dedo no quieren ni siquiera mover la parte más pequeña. Mis hermanos, Dios conoce la hipocresía de muchos. Porque hipocresía no quiere decir que, hermanos, mire, seguimos batallando con pecado. Yo no dudo que aquí haya un matrimonio que a lo mejor antes de venir se echó un round antes de venir a la iglesia, no lo dudo. Ahí está, ya salió, ya ven que les dije. No dudo que se hayan peleado porque se levantó tarde, porque la corbata, porque la comida. No lo dudo. Pero no te hace hipócrita venirte si discutiste. Eso no te hace ser hipócrita. Lo que te hace ser hipócrita es intentar pretender que eres un matrimonio piadoso, que eres una persona justa, cuando en tu vida privada estás haciendo cosas que tú sabes que a Dios no le agradan. Una cosa es que fallemos. Una cosa es que tengamos luchas en nuestra vida personal y que, hermanos, aquí no estamos los sanos, aquí estamos los enfermos. Pero otra cosa es que vengan con una actitud de aparentar que son alguien que en realidad no lo son. Una cosa es batallar con tu pecado y otra cosa es esconder el pecado. Porque el que batalla pelea por no hacerlo. El que lo esconde lo hace con toda la alevosía y la ventaja de hacerlo y de esconderlo. Mis hermanos, Ananías y Zafira cometieron el pecado de hipocresía. No era que trajeron una parte o que no dieron todo, era que estaban buscando mostrarse piadosos. ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando lo vemos en el contexto, leímos algunos fragmentos que decía que la iglesia todas las cosas las tenían en común, que eran de una misma mente y una misma alma. ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira, haciendo esto, le dicen a otras personas, mira, yo hice esto, hazlo tú también? ¿Qué creo que hubiera pasado con la iglesia, hermanos? Yo le voy a decir que hubiera pasado, la iglesia se hubiera contaminado. Hermanos, el Señor es muy cuidadoso de su pueblo. ¿Recuerdas el caso de la mujer, del hombre que estaba con su madrastra? Pablo les dijo, ustedes hacen mal de jactarse, ustedes debieron de haber reprendido el que cometió tal acción. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en ese contexto quiero que me acompañes, 1 Corintios 5, por favor. Quiero que tú lo leas con tus propios ojos.
Quiero que tú lo leas con tus propios ojos. 1 Corintios 5, nota lo que dice Pablo, que es lo que la iglesia debe cuidar. ¿Por qué el pecado de Ananías y Zafira era severo? Esa hipocresía religiosa. Mira lo que dice 1 Corintios 5, versículo número 9, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Sígame por favor, hermanos, para que puedas entender bien este pecado. Dices, bueno, hipocresía, pues hay mucha gente hipócrita. Nota lo que dice el apóstol Pablo. En ese contexto, os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los, ¿qué, hermanos? El pecado de Ananías y Zafira, de esa hipocresía, había un poco de, ¿qué, hermanos? Había avaricia, no querían soltarlo todo. Por eso dijeron, pues nada más una parte, porque queremos tener la otra parte nosotros. O con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice Pablo, yo les escribí que no se juntaran con estas personas, pero ojo, no les estoy hablando de la gente del mundo, porque entonces tendríamos que salir del mundo. Nota cuál es la carta de precaución, versículo 11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, ¿qué, hermanos? Otra vez, repítalo. Llamándose hermano, autodenominándose cristiano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. No nos está diciendo que no le hablemos a la gente del mundo, hermano. Tienes que hablarle a la gente del mundo, por testimonios para ellos también. Lo que Pablo está diciendo es, cuídate de las personas que se autodenominan piadosas, pero no lo son. Porque esas personas son más dañinas de lo que tú crees. Porque el fornicario, sabes que es fornicario y que sus prácticas son fornicación. Pero alguien con piel de oveja que dice que es cristiano y que dice que ama al Señor, te puede inducir a vivir hipócritamente también en tu vida. Por eso dice el Señor, no te juntes con ellos, no comas, hablando de comunión, que era la mayor muestra de la comunión en el tiempo occidental, comer juntos, era como la mayor muestra de amor, servirle un plato de comida. Mis hermanos, nosotros no sabemos quién es cada quien. Nos hemos visto, nos vemos una vez a la semana o 2 veces por semana. Pero recuerden, mi hermano Rigo lo predicó la semana pasada. Hermanos, alguien que verdaderamente está en la vid da frutos dignos de arrepentimiento. Cuídense de esas personas, dice el apóstol Pablo. No dice, fíjense bien, no dice que se cuiden de los que batallan, dice cuídense de los que tienen apariencia, pero son fornicarios, son ávaros, son idólatras, es decir, son practicantes de ello. Mis hermanos, hoy en este tiempo es más fácil decir que eres cristiano que cualquier otro lado. Hoy cualquier persona que se mete a un templo ya dice que es cristiano. Y tú dices, ¿en serio? ¿Lo ves en la fábrica? ¿Lo ves lo que habla? ¿Lo ves lo que dice? ¿Ves cómo se comporta? ¿Ves cómo le anda coqueteando a las compañeras del trabajo? Y te pones a preguntar, ¿de veras esta persona es cristiana? ¿Es en serio? ¿En serio tiene temor de Dios? ¿En serio tiene vergüenza esa persona? Hermanos, dice Pablo, con el tal ni aún comáis. El pecado de Ananías y Zafira era una hipocresía que denotaba una piedad falsa. Yo no soy quien, escúchame hermano, yo no soy quien para limpiar la iglesia, porque yo soy un pecador igual. Pero ustedes son la iglesia del Señor y Él va a limpiar su propia iglesia. Él es el pastor de su iglesia y Él la va a limpiar. Y te digo algo, Iglesia Bautista Agua Viva, tengo ya por la gracia de Dios 6 años viviendo aquí. Y muchas de las personas que ya no están aquí, están en el mundo. Dije muchas, no todas. Están en el mundo, literalmente en el mundo, pudriéndose en el mundo, gozándose en el mundo. ¿Y sabes qué? Gracias, Señor, porque tú limpias tu iglesia. Porque ¿sabes qué, hermanos? Eran las personas más problemáticas que yo tenía aquí. Eran las personas que más
problemas me daban. Infantiles, carnales, mundanos, influenciándome a otros. Había una parejita que les quería enseñar a todos que no había que dar el diezmo, y a otros les enseñaban que hay que hablar en lenguas, que hay que brincar y que no sé qué tantas cosas. ¿Y sabes qué, hermanos? Dios limpia su iglesia, porque es su iglesia. Yo no los corrí, yo a nadie he corrido aquí. Ha sido Dios el que lo hace, hermanos. Ahora, dijimos Romanos 6:23, ¿me pueden repetir ese versículo de memoria, hermanos? Porque la paga Dios, ya. Amén, aleluya. La paga del pecado es muerte. Dios podría parecer para nosotros tarde. No. Dijimos en el miércoles que para Dios el tiempo no aplica. Que Dios aplica en base a sus propósitos. Dios llegó a juzgar el pecado. Como juez, Dios nos llama a cuentas. Y Dios llamó a cuentas a Ananías y Zafira. Regresemos a nuestro texto, por favor. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y sí quería tomar ese tiempo para ahondar en lo que vimos, porque no quiero que haya una idea malinterpretada de, es que Ananías y Zafira su pecado. No, hermanos, no era porque no dieron todo el dinero, sino la intención que había en hacer esto. Porque era su tierra. Ellos le pudieron haber dicho a Pedro, sinceramente, mira Pedro, yo vendí mi tierra, pero sabes que no te quiero dar todo, te voy a dar una parte, ¿cómo ves? Pedro no se hubiera enojado. Si aquí llega un hermano de la iglesia y me dice, pastor, mire, yo te vendí una casa de 2 millones, pero yo quiero donarle a la iglesia 100,000, pastor, ¿puedo hacerlo? Hermana, bienvenida. No se enoja porque no le doy los 2 millones. ¿Y por qué? Es tuya. Pedro no se hubiera enojado si le hubiera dicho a Ananías o Zafira que nada más le querían dar una parte. Era la intención, hermanos. Ahora sí, versículo 3. Dios llama a juicio. Esta es la siguiente escena. Dios llama a juicio. Versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No la tenías en tu mano? Ananías, era tuya y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le está diciendo claramente a Ananías, ya la habías vendido, estaba en tu poder. Ananías, no era necesario hacer eso. Si hubieras querido venderla y darla, adelante, y si no, no pasaba nada porque era tuya. Pero ¿por qué quisiste mentirle? Interesante, a la fuerza activa, dirían los testigos de Jehová. No, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué le quisiste mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Aquel que te contrista, aquel que te dice, que te enseña, que te redarguye, que cuando vas caminando por esas calles, mis hermanos, donde no debes de caminar, cuando estás cambiándole esos canales que no le debes de cambiar, el Espíritu Santo te dice, ¡hey! Eso no está bien, ¡hey! Eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios, ¿por qué le mentiste? Ananías quiso aplacar la conciencia y quiso silenciar al Espíritu Santo. Bueno, pues, pero al menos estamos dando. Al menos soy piadoso porque sí estoy dando. Malo el que no da. Como muchos aquí se justifican. Pero es que es mi mamá. Y si mi mamá me dice que le dé besitos a la Virgen, pues le voy a dar porque es mi mamá. Pues es que mi mamá me dice cosas y me dijo, mija, venga, báilale, pues le bailé porque es mi mamá. Es que mi papá me dijo que hiciéramos un negocio chueco, pero es que ¿cómo le voy a decir que no a mi papá? Es mi papá. No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Mis hermanos, Dios nos conoce al 100%. Y Dios sabe con qué intención hacemos las cosas. No, pastor, no voy a caerte, ¿cómo creen? Hombre, yo aquí le muevo rápido. No, pastor, no se preocupe, no voy a caer. Cuando en su corazón usted ya ha decidido hacerlo.
Cualquiera de nosotros que haya practicado, cometido algún pecado, nadie nos obligó a pecar, hermanos queridos. Note lo que dice el verso: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No dice ¿por qué dejaste que Satanás te obligara, menso? ¿Por qué no peleaste contra? No. La palabra llenar en griego significa influir. ¿Por qué dejaste que Satanás influyera en ti? Satanás no te obliga a pecar, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. Satanás influye a través de sus dardos de fuego del maligno, nos penetra los pensamientos. Ándale, hazlo, no pasa nada. Mira, nadie te va a ver. Mira, nadie sabe. Mira, nadie está ahí. Mira, estás en una colonia que no te conocen. Mira, estás en Torreón. Mira, estás aquí en Chihuahua. Mira, estás en Guadalajara. Allá están los tuyos, pero acá no te ve nadie. Aquí, ¿quién te va a conocer? Él dejó que Satanás influyera en su corazón. No sabemos que Satanás le susurraría al oído a Ananías, pero conociendo al enemigo como es: no des todo, menso, mira a tu familia, piensa en tus hijos. Jamás dales una parte, que al cabo justo eres. Mira que al cabo van a decir: mira, la familia Ananías y Zafira son tremendos. Tú dale, hombre. Una sola mordida devastó al mundo, hermanos. Una sola mirada acabó con la familia de un hombre, David. Gracias a una sola mordida nosotros éramos hijos de ira. Una sola llamada, una sola foto, un solo toque puede acabar con nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, espiritualmente hablando, de por vida. Hermanos, que tú toques a una mujer que no es tu esposa puede acabar con tu matrimonio en un minuto. Porque Satanás así es. Y nosotros no hemos entendido la magnitud del pecado, porque todo lo vemos tan suave. Todo lo vemos tan ligero. No pasa nada. No, yo soy fuerte. No, hermanos, todos somos débiles. Me acuerdo una frase de hermano Víctor Návar, ustedes lo conocen. Una frase de hermano Víctor Návar y siempre la agarré como si fuera mía, la abracé. Son de esas frases que tú dices: para toda la vida me la voy a llevar. Pero él siempre decía: antes de ser pastores, nos decía en la clase, somos hombres. Ay, es que mira, el pastor está chiquito, tiene 30 años, déjalo abrazo. Somos hombres. Somos hombres, somos carne. Es que es de Torreón, los de Torreón son bien confiables. Somos hombres. Somos hombres. Y fallamos. Y nos equivocamos. Y a eso añádele que Satanás influye en nuestro corazón. Hermanos, un pecado nos destruye por completo. Nos acaba un testimonio. Derrumba lo que Dios en su gracia ha construido. Una familia fuerte. Una familia de bendición, unos abuelos que podían influir en sus nietos. Pero cuando Satanás llega, influye y nos tienta y nosotros sucumbimos a las tentaciones bajo nuestra propia concupiscencia, las consecuencias son devastadoras. Son terribles las consecuencias aquí en la tierra. Y un día le daremos cuentas a Dios también de ello. Pedro confronta a Ananías y le dice, fíjate bien todavía la pregunta de Pedro. Y esta pregunta, hermano, no la veas como algo sencillo. Pedro jamás le preguntó a nadie esto. Pedro no fue con Bernabé y le dijo, Bernabé, ¿vendiste en tanto la heredad? Pedro no le preguntó a Bernabé eso. Lucas no nos dice que Pedro le preguntara. Lucas nos dice que Pedro fue y obviamente guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor, le dijo, ve y pregúntale a ese hombre, porque yo voy a ejecutar un juicio contra esa familia. Y Pedro va y le dice a Ananías, ¿vendiste la heredad en el precio que me estás diciendo? Yo creo que Ananías debió haber dicho, algo anda mal. Algo anda mal, no sé por qué me preguntas eso. Algo está sucediendo que no está bien. Y Ananías en ese momento debió haber sentido, Pedro, ¿sabes qué? Perdóname, estoy haciendo algo que no, le he fallado al Señor, Pedro, perdón. No la vendí en tanto, mira, es que tengo problemas económicos. Mira, Pedro, quiero nomás dar esto, es lo que puedo dar. Hermanos, siempre hay lugar para arrepentimiento, pero cuando nos queremos pasar de listos, hermanos, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Y Ananías se quiso pasar de listo. Vea lo que dice el versículo 3.
versículo número 4 dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano, entiende una cosa: el pecado no solamente es contra quien lo hacemos, es contra Dios directamente. Sea la mentira, el adulterio, la fornicación, aunque afectas a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, es cierto que los afectas, pero el pecado, la atentada, es directamente contra Dios. ¿Recuerdas a David va a haber pecado con Betsabé? Salmo 53 dice David: Señor, contra ti he pecado. Porque la ley la dio él, hermanos. No pecas contra el pastor, no pecas contra la iglesia. A mí no me tengas miedo, hermano. No te escondas de mí, yo soy un humano como tú. Pero de Dios nadie se puede esconder, porque es contra él contra quien pecamos. Y Pedro tenía, diciéndole a Ananías: contra Dios has pecado. ¿Recuerdas? Y no voy a ir por tiempo, hermanos, pero Pablo confrontó a Pedro por el mismo pecado. Cuando Pedro estaba sentado con los gentiles, Pedro comía como los gentiles. Pero cuando llegaban los judíos, dice que se retraía el apóstol Pedro y se apartaba de los gentiles, tanto que hasta Bernabé fue arrastrado en esa hipocresía. ¿Cuál era lo malo de eso? Que como Pedro estaba haciendo eso, estaba literalmente, o más bien en sentido figurado, obligando a los gentiles a practicar el judaísmo. Los estaba confundiendo, alterando el evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo: por eso le dije delante de todos. Ay, pastor, no me avergüence delante de todos. ¿Cómo son malos? No tienen por qué andar contando mis cosas. No, hermanos, a los hipócritas se les tiene que desenmascarar, porque le hacen un daño a la iglesia. No estoy diciendo de evidenciar pecado cuando alguien falla. Estoy hablando de personas que con una actitud, alevosía y ventaja están tratando solamente de hacerle daño a la congregación con su conducta deshonesta. Se les tiene que evidenciar. Pablo dijo a Timoteo, como pastor: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que otros también teman. Estoy hablando de evidenciar pecado. Ay, pastor, fallé. No, bueno, todos fallamos. Estoy hablando de personas que con toda la alevosía y ventaja, lo único que están haciendo es contaminar a la iglesia, arrastrando a otros a sus prácticas mundanas. Y gracias a Dios tengo 6 años aquí en esta iglesia, y por gracia de Dios nunca he usado este lugar para avergonzar a nadie. Espero nunca hacerlo. Pero una cosa sí le voy a decir a usted, hermano querido: como pastor tengo la obligación de decirle a usted cuando usted la esté regando. Esa es mi obligación. ¿Usted quién es para decirme? ¿Quién era Pedro para decirle a Ananías? Estamos aquí, hermanos queridos. No estoy diciendo que yo soy perfecto, no me entienda. Soy igual de pecador que usted. Necesitado también de consejería y necesitado también de reprensiones, porque también necesito que me regañen. Y para eso, gracias a Dios, para eso tengo un grupo de pastores que están ahí para decirme mis 2, 3 cositas. Queridos hermanos, Ananías debió haberse arrepentido en ese momento. Nunca lo dudes, cristiano. Y si tú estás batallando con algo, déjame decirte algo: nunca dudes, nunca desconfíes que Dios siempre, en Dios siempre hay gracia para perdonar. Siempre hay gracia, hermanos. La Biblia, Dios mismo invitó a la nación de Israel y le dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Pero ven luego, estemos a cuentas. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Escritura, alcanza misericordia. La Escritura nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La hipocresía, Dios la condena. La actitud hipócrita, Dios la condena. Vea el juicio 5. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué es expirar, hermanos? Morirse. Ay, pastor, qué drástico es. No, la paga del pecado es
muerte. Este versículo me hace recordar, siempre me taladra lo que dijo el apóstol Pablo del hombre que había caído en incesto. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne con tal de que su espíritu sea, dijo Dios, es mejor quitarlo de la tierra. Mejor que se vaya. Hermanos, cuando nosotros damos un mal testimonio al mundo, el nombre quien es blasfemado no es el nombre de tu iglesia, no es el nombre de tu pastor, es el nombre del Todopoderoso. Así como Dios obró en naciones paganas aún y en la de Israel, para que su nombre fuera glorificado en toda la tierra, nuestra conducta hipócrita lo único que va a hacer es que el mundo blasfeme el nombre del Señor. Y a veces es mejor, dice Dios, hay que cortarlos. Es mejor. Es mejor. Pero hay otros, como el capítulo 5, que en 2 de Corintios Dios les dio una oportunidad de vida y regresó este hombre arrepentido. Y Pablo dijo, recíbanlo. Para que Satanás, y es donde viene ese versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes porque no ignoramos sus maquinaciones, para que no sea destruido de demasiada tristeza. Hermanos, el pecado nos hace sentir miserables cuando la practicamos. El que verdaderamente siente contrición de pecado se siente miserable, se siente devastado. Y es ahí donde entra la iglesia y digo, hermano, anímate, mira, todos pecamos, échale ganas, mira, Dios perdona. Ahí es donde entra la consolación, cuando alguien verdaderamente está arrepentido. Cuando alguien tiene una actitud como la de Ananías. Yo vendí. Yo le decía otra vez a Rigo, platicaba con Rigo hace tiempo, hermanos. Ya vamos a terminar. Platicaba con Rigo hace tiempo. Creo que fue la semana pasada que lo llevé a su casa. Le digo a Rigo, ¿sabes qué es lo que ya, antes me molestaba, hoy me da miedo? Le digo a Rigo, ahora me da miedo. Pero ¿sabes qué es lo que ahora me da miedo ver en la gente? Cuando tú los confrontas de su pecado y te dicen, pues si quieren. Si me quieren castigar, castíguenme. Antes me molestaba, ahora no, hermanos, ahora me da miedo. Porque veo estos ejemplos en la Biblia y digo, de Dios nadie se escapa. Cuando veo personas que no se contristan de su pecado, al contrario, parece que les dices, algo más. Me ha tocado enfrentar a personas que con un pecado, y es para que tú los vieras devastados, dijeras, bueno, le voy a echar ganas, me voy a entregar más al Señor. Los ves más lejos del Señor todavía, así como sin nada. Hace tiempo me encontré una persona que se congregaba aquí. Siempre fue bien mundanota, no te voy a decir que no. Y tengo una camioneta 4x4 gigantota del año, me la topé ahí en la Enneken. Y le dije, hermana, ¿cómo estás? Hace tiempo que ya no la veo. Desde que me salí de la iglesia me ha ido mejor. Y le dije, sí lo creo. Y ya no le dije hermano, ahora le dije por su nombre. Sí lo creo, fulanita de tal. Pero ¿por qué si usted decía que no? Sí lo creo, porque los hijos del diablo siguen siendo consentidos por su propio padre. Los hijos de Dios no podrían decir eso. Y me fui. Un cristiano cuando falla, se duele, se aflige, se contrista, busca ayuda, busca arrepentimiento, busca la gracia. Un incrédulo se jacta de su maldad porque está habituado a ella. Ananías probablemente era creyente, pero Dios, como buen padre, ¿qué hace con sus hijos, mis hermanos? Los disciplina. Porque es una muestra de ¿qué, mis hermanos? De amor. Gloria a Dios, y Dios nos disciplina, hermanos. Porque entonces dice Hebreos, somos hijos, no bastardos. Gloria a Dios, y Dios nos disciplina. Vamos a terminar, hermanos, lea versículo número 6. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo nada de lo que había acontecido. La misma acción. Entonces Pedro le dijo, dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Bueno, Zafira no sabía nada,
Pero Zafira también debió haber dicho, no, no, Pedro, perdóname, yo y mi esposo nos pusimos, porque aunque somos un matrimonio, debemos estorbarnos el uno al otro. Porque se supone que no hay creyentes en conjunto, somos individualmente cristianos. Cada uno debe tener el Espíritu Santo. Yo debo de estorbarle a mi esposa como ella me debe estorbar a mí. No, mi amor, eso no está bien. Yo no voy a participar de eso. Pero es que nos va a salir bien el negocio, mira. Yo no voy a participar de eso. Te amo, te adoro, eres mi vida, pero en pecado, si tengo que escoger entre Dios y tú, mi respuesta es Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En acciones pecaminosas, hermana. Dijo el pastor que ya no te obedezca, mi cielo. No. No. En acciones que te lleven a violar la ley de Dios. Zafira pudo haber dicho, Pedro, no, Pedro, no la vendimos en tanto. Vea lo que dijo ella. Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste? ¿Por qué tuviste de acuerdo? Note el término que usa Pedro, en tentar al Espíritu del Señor. La palabra tentar es ponerlo a prueba. ¿Por qué pusieron al Señor a prueba? Tú ya sabes quién es el Señor, tú has oído de su santidad, sabes que Él es justo, sabes que Él aborrece el pecado. ¿Por qué lo ponen a prueba? ¿Por qué hacen algo que saben que no tienen que hacer? ¿Por qué se atreven a hacer cosas que saben que le desagradan? ¿Por qué lo tentaron? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para tentar al Espíritu Santo? Mis hermanos, al Espíritu Santo nadie lo puede engañar, hermano querido. Él mora en nosotros y Él nos redarguye y muchas veces está contristado por la manera en la que nosotros lo hemos ignorado. Pero vea lo que dice el versículo 9. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué terrible manera de terminar una carrera cristiana. A lo mejor, quizá el Señor no trate así ahorita con algunos, no lo sabemos, yo no lo puedo saber. Hay muchos creyentes que han muerto, las razones nunca las vamos a saber. Solo Él sabe. Así que no puedo decir si Dios ha hecho esto a la actualidad. Yo creo que sí. Pero en un suponer que Dios no lo hiciera así, que yo creo que sí, pero en un suponer que no. ¿Qué manera de terminar una vida prominente en Cristo? Separados del lugar de bendición. Viviendo como si nunca hubieran conocido del Señor. Qué vergüenza, hermanos. Qué triste vida será estar lejos del Señor cuando alguna vez le alabamos y le conocimos. Pero Dios tiene que hacer esto por una razón, y esta es la razón, verso 11, y con esto concluimos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué el Señor puso esto? ¿Por qué el Señor inspiró a Lucas a escribir esto? Por una razón. Para que la iglesia entienda. Para que la iglesia comprenda. Que la gracia no es permisividad ni libertinaje. Que Dios, a pesar de que aún ya es nuestro Padre en Cristo, sigue teniendo sus mismos atributos. Y que Él sigue ejecutando su juicio con su pueblo. Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el nuevo del Nuevo Testamento, es el mismo. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia enorme? Que no tenemos que entrar una vez al año a sacrificar un borrego. Cristo es nuestro mediador. Que puedo ir ahorita a Él de rodillas a este altar y decirle, Señor, perdóname, te fallé, pequé, he hecho lo malo delante de ti, perdóname.
Tú conoces mi corazón, sabes con lo que estoy batallando, sabes las intenciones que tengo en mi corazón. Perdóname. Yo quiero llamar a cada uno de nosotros. Y esto normalmente lo hacemos para los inconversos, pero no. Dios dijo a Salomón: si mi pueblo se humilla y busca mi rostro. No solamente el llamado al arrepentimiento es para los pecadores, sino también para la misma iglesia. Y yo quiero hacer un llamado de arrepentimiento a cada uno de nosotros. Dios no va a bendecir nuestras vidas ni nuestra congregación mientras haya pecado oculto. Una cosa es batallar con pecados y otra cosa es ocultarlo. Mis hermanos, escúchenme. Dios es, sigue y seguirá siendo santo y justo. Pero Dios es, sigue y seguirá siendo bueno y misericordioso. Clemente para con los que le invocan, presto para perdonar, lento para la ira y grande en amor. Usted tiene la decisión. ¿Quiere terminar así? ¿O quiere que Dios le pueda seguir usando? Porque a pesar de que hemos pecado y fallamos, Dios nos puede usar. Tanto es su gracia que Dios puede usarnos. Vamos a ponernos de pie, hermanos.